Cuando Jesús murió en la cruz, la mayoría de sus discípulos huyeron llenos de miedo y abandonaron al Maestro. Marcos 14:50. A pesar de todo, se reunieron a la expectativa de ver qué pasaría en aquellos días en Jerusalén, pero tenían mucho miedo y permanecían en la sala donde Jesús había celebrado con ellos la cena pascual, con las puertas bien cerradas. En esta situación se los encontró Jesús cuando resucitó y se les apareció. En efecto, nos dice San Juan Evangelista, aquel mismo domingo por la tarde estaban reunidos los discípulos en una casa con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con vosotros». Juan 20:19. 50 días después de la resurrección de Jesús, cuando hacía 10 días que el Salvador había vuelto a la gloria del Padre y ya no se les apareció más, Pedro y los discípulos se pusieron a predicar el Evangelio ante una multitud, dando testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido por Dios a Israel. Les vemos hablar sin miedo, con entusiasmo y convencimiento. Hechos de los Apóstoles 2, 14, 40. Las autoridades judías les querrán hacer callar, pero ellos continuarán dando testimonio de Jesucristo con valor. Hechos de los Apóstoles 5, 17, 42. ¿Cómo se explica este cambio? ¿Qué había sucedido? Pues que el día de Pentecostés habían recibido el Espíritu Santo, que había transformado todo su ser y les había llenado de la fuerza de Dios. Hechos de los Apóstoles 2, 1-12. ¿Quién es el Espíritu Santo? Durante mucho tiempo no le hemos prestado demasiada atención al Espíritu Santo. La gente sabe cosas sobre Dios Padre y su Hijo Jesucristo, pero hay mucha ignorancia sobre el Espíritu Santo. Por eso hay que hablar de la tercera persona de la Santísima Trinidad, porque si somos cristianos es gracias a Él. El Espíritu Santo tiene todas las características de una persona. Piensa, Hechos de los Apóstoles 15:28. Habla, Hechos de los Apóstoles 1:16. Guía y dirige, Romanos 8:14. Se puede entristecer, Efesios 4:30. A veces se describe como el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9, o el Espíritu de Jesús, Hechos de los Apóstoles 16:7. El Espíritu Santo es la forma como Jesús está presente en medio de su pueblo hoy. Podemos decir que el Espíritu Santo es el otro yo de Jesús. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Jesús dice que el Espíritu Santo es otro paráclito, otro defensor, que Él rogará al Padre para que nos lo envíe. Juan 14:16. Paráclito es una palabra griega que significa el que es llamado a tu lado, y que nosotros podemos traducir como abogado, defensor, animador, auxiliador. La palabra otro significa aquí de la misma clase. En otras palabras, el Espíritu Santo es como Jesús. El Espíritu de Dios ha participado en la creación. Es indiscutible la actividad del Espíritu Santo demostrada en los primeros versículos de la Biblia. Al principio Dios creó el cielo y la tierra era caótica y desolada, las tinieblas cubrían la superficie del océano y el Espíritu de Dios planeaba sobre las aguas. Génesis 1:1-2. Respecto a la creación, el Espíritu de Dios hizo cosas nuevas y puso orden en el caos. Es el mismo Espíritu de hoy. Aporta cosas nuevas a la vida de las personas y de las comunidades cristianas. Pone orden y paz en las vidas caóticas,
liberando a la gente que tiene hábitos nocivos y adicciones, y de la confusión y el desorden que ocasionan las relaciones rotas. La Biblia nos habla así de la creación del hombre. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con polvo de la tierra, le infundió un aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. La palabra hebrea utilizada aquí por aliento es ruaj, que sirve también para referirse al espíritu. El soplo de Dios da vida física al hombre formado de la tierra. De la misma manera, Dios da vida espiritual a la gente y a las comunidades cristianas. Unas y otras pueden estar tan secas como el polvo. Un día conocí a un cristiano ejemplar y entusiasta del Evangelio. Su esposa compartía el mismo entusiasmo. Me dijo que su vida no había sido siempre así, sino que era muy rutinaria, pero un día comenzó a sentir inquietud. Se apuntó a la catequesis de adultos de su parroquia y comenzó a frecuentar las celebraciones litúrgicas, aspecto que tenía muy abandonado. Se acordó de que no había recibido el sacramento de la confirmación y se preparó para recibirlo. Me explicaba que cuando el obispo le ungió la frente, sintió que algo nuevo había comenzado en él y a partir de aquel momento se sintió lleno del Espíritu Santo, de tal forma que necesitaba comunicar a todos su gozo. Estudió teología y se ordenó diácono. Hoy organiza cursos de Biblia y de catequesis de adultos y se dedica a la pastoral de los enfermos en dos hospitales. Muchos tienen hambre de vida y son atraídos hacia gente y comunidades cristianas donde ven la vida del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo llegó a personas concretas en momentos concretos para cumplir las obras encomendadas. Cuando el Espíritu del Señor baja sobre la gente, sucede esto. No lleva solo un cálido sentimiento, sino que viene con un propósito del que tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento. Bezalel, el artista. El Espíritu inspiró a algunas personas a realizar obras artísticas. El Espíritu de Dios inspiró a Bezalel para que realizase la obra del tabernáculo de Dios. Lo he llenado de mi espíritu de pericia, habilidad y maestría para realizar todo tipo de obras, para proyectar y realizar trabajos en oro, plata y bronce, tallar piedras preciosas y engastarlas, y trabajar la madera, y para llevar a cabo todo tipo de trabajos. Se puede ser un músico, un escritor o un artista de talento sin estar lleno del Espíritu, pero cuando Dios ilumina a las personas para estas labores, a menudo su obra es elevada a una nueva dimensión. Tiene un efecto diferente en los demás, un mayor efecto espiritual. Eso se puede dar aunque la habilidad natural del músico o del artista no sea particularmente excelente. Los corazones pueden ser tocados y las vidas transformadas. Seguramente con Bezalel pasó algo parecido. Gedeón el juez. El Espíritu inspiró a algunas personas para la función del liderazgo. En tiempos de los jueces, el pueblo de Israel se veía avasallado a menudo por naciones extranjeras. En una ocasión fueron los madianitas. Dios llamó a Gedeón para que fuera jefe y juez de Israel. Gedeón era muy consciente de sus debilidades y limitaciones y preguntó: ¿cómo puedo salvar a Israel si mi clan es el más pequeño de Manasés y yo soy el más joven de mi familia? Cuando el Espíritu de Dios bajó sobre Gedeón, él se convirtió en uno de los líderes más notables del Antiguo Testamento. En el liderazgo, Dios utiliza a menudo a hombres que se sienten débiles, inadecuados y pobremente equipados, pero cuando están llenos del Espíritu, se convierten en líderes excelentes.
Sansón, el hombre fuerte. En otros lugares vemos al Espíritu Santo llenando a la gente de poder y fuerza, como en el caso de Sansón. En una ocasión los filisteos lo ataron llenándolo de cuerdas. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de él. Las cuerdas que llevaba en los brazos se deshicieron como hilos de lino quemado y le cayeron de las manos. Lo que es cierto desde el punto de vista físico en el Antiguo Testamento es a menudo cierto desde el punto de vista espiritual en el Nuevo Testamento. No es que hayamos estado atados físicamente con cuerdas, sino que nos vemos atados por temores, costumbres o adicciones que ponen cadenas a nuestra existencia. Nos vemos controlados por el mal humor o por sentimientos como la envidia, los celos o la lujuria. Nos vemos atados a estas cosas que no podemos controlar aunque lo queramos. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, las cuerdas se volvieron como hilos de lino quemado, y él quedó libre. El Espíritu de Dios nos puede liberar también hoy de cualquier cosa que nos ate. Isaías el profeta. Más adelante veremos cómo el Espíritu de Dios vino sobre el profeta Isaías para traer la buena nueva a los pobres, curar los corazones destrozados, proclamar a los cautivos la libertad y a los presos el retorno a la luz, a proclamar el año de gracia del Señor, el día que nuestro Dios hará justicia, a consolar a todos los que están de duelo. A veces tenemos la sensación de desamparo cuando nos enfrentamos con los problemas del mundo, tanto respecto a nosotros mismos como respecto a los problemas de los demás. A veces, cuando no tenemos suficiente confianza en Dios, llegamos a pensar que no tenemos gran cosa para ofrecer a aquellos cuya vida está llena de confusión. No obstante, si nos fiamos del Espíritu Santo, veremos que con su ayuda sí tenemos mucho que ofrecer. El Espíritu de Dios nos permite llevar la buena noticia de Jesucristo, para ayudar a los que sufren, para proclamar la libertad a los que están cautivos por hechos y circunstancias de su propia vida que en el fondo odian, para liberar a los que se encuentran atados por sus errores y para llevar el consuelo del Espíritu Santo a los que están tristes o apesadumbrados. Si queremos ayudar a la gente de una forma definitiva y que dure siempre, no lo podemos hacer sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue prometido por el Padre. Hemos visto algunos ejemplos de la obra del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, pero su actividad se limitaba a unas determinadas personas en particular. A medida que avanzamos en el Antiguo Testamento, vemos que Dios promete que hará algo nuevo. El Nuevo Testamento lo llama la promesa del Padre. Hay un creciente sentido de anticipación. ¿Qué es lo que sucederá? En el Antiguo Testamento Dios selló un pacto con su pueblo. Les dijo que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Dios les ordenó guardar sus mandamientos. Por desgracia, el pueblo se dio cuenta de que no era capaz de guardar su ley, y muchísimas veces el pacto fue desobedecido. Dios prometió que un día haría un nuevo pacto con su pueblo. Este pacto sería distinto del primero. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en su corazón. En otras palabras, bajo la nueva alianza, la ley sería interna en lugar de externa. Si vas a una excursión larga, comienzas cargando en la mochila las provisiones, te las pones a la espalda y como pesa, te vas quedando atrás. Pero a medida que vas comiendo, la mochila se aligera de peso y notas que tienes más energía, que viene de tu interior después de haberte comido las provisiones. Lo que Dios prometió por medio de Jeremías era que llegaría un tiempo en el que la ley ya no sería un peso externo,
sino que se volvería una fuente de energía interior. ¿Cómo ocurriría? Ezequiel nos da la respuesta. Ezequiel era un profeta y Dios habló por medio de él, refiriéndose también a esta promesa: os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Os sacaré ese corazón de piedra y os daré uno de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que sigáis mis preceptos, que cumpláis y observéis mis mandatos. Ezequiel 36, 26, 27. A través del profeta Ezequiel, Dios dijo que eso pasaría cuando Él ponga su espíritu en nosotros. Así es como cambiará nuestros corazones y los ablandará, volviéndolos de carne en lugar de ser duros como de piedra. El Espíritu de Dios nos moverá a guardar sus decretos y a seguir sus leyes. Jackie Pullinger pasó más de 20 años trabajando en la corrompida ciudad de Hong Kong. Dedicó su vida a trabajar con prostitutas, adictos a la heroína y miembros de bandas juveniles. Una vez inició una conferencia memorable diciendo: Dios desea que nuestros corazones sean tiernos y nuestros pies duros. El problema que tenemos muchos de nosotros es que tenemos corazones duros y pies blandos. Los cristianos deberíamos tener los pies duros, es decir, tendríamos que ser moralmente firmes en lugar de débiles o flojos. Jackie es un ejemplo brillante a seguir. Por pasar jornadas sin dormir ni comer y sin comodidades para poder servir a los demás. Ella tiene un corazón tierno, un corazón lleno de compasión. La dureza no está en su corazón, sino en sus pies, capaces de caminar lo que sea necesario para ir en busca de los necesitados. Hemos visto cómo en Jackie Pullinger se cumple la promesa del Padre. El profeta Joel nos dice a quién le sucederá esto. Dice Dios a través de Joel: después de eso derramaré mi espíritu sobre todos. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones. Aquellos días derramaré mi espíritu incluso sobre los sirvientes. Joel predice que la promesa no será reservada únicamente a algunas personas en particular, sino que será para todos. Dios derramará su espíritu sin importar el sexo, la edad, la procedencia, la raza, el color o la categoría social. Habrá una nueva sensibilidad para poder escuchar a Dios. Joel profetizó que el espíritu sería derramado generosamente sobre todo el pueblo de Dios. Pero todas estas promesas estuvieron sin cumplirse al menos durante 300 años. El pueblo esperaba y esperaba el cumplimiento de la promesa del Padre, hasta que con la llegada de Jesús hubo una explosión de manifestaciones del Espíritu de Dios. Con el nacimiento de Jesús sonó la trompeta. Casi todos los que estaban relacionados con el nacimiento de Jesús se llenaron del Espíritu de Dios. Juan Bautista, el que había de preparar el camino, el Espíritu estaba en él antes de nacer. Lucas 1:15. La Virgen María, la Madre del Salvador, fue concebida inmaculada y a ella le fue hecha esta promesa: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el fruto que nacerá será santo y le llamarán Hijo de Dios. Lucas 1:35. Cuando Isabel, su prima, recibió la visita de María, sintió la presencia de Jesucristo en el vientre de su madre, y también ella quedó llena del Espíritu Santo. Lucas 1:41. Zacarías, el padre de Juan Bautista, se llenó del Espíritu Santo. Lucas 1:67. Prácticamente cada caso incluye una manifestación de alabanza o de profecía. Juan Bautista asocia el Espíritu con Jesús. Cuando preguntaron a Juan si él era el Cristo,
respondió: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, y yo no soy digno ni de desatarle las correas de las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El bautismo con agua es muy importante, pero no es suficiente. Jesús es el bautista en el Espíritu. La palabra griega baptizein significa bañar, sumergir, hundir. Eso es lo que tendría que suceder cuando somos bautizados en el Espíritu. Nosotros deberíamos ser completamente sumergidos, inmersos en el Espíritu de Dios. A través de los sacramentos del bautismo y la confirmación, Dios quiere realizar esta obra en nosotros. Esta experiencia se parece a una esponja dura y seca que se sumerge en el agua. Puede haber una dureza en nuestras vidas que nos impide absorber al Espíritu de Dios. Es posible que haya de pasar algún tiempo hasta que la dureza inicial se ablande y la esponja se llene de agua. Así que una cosa es que la esponja esté dentro del agua, bautizada, y otra es que el agua esté en la esponja, llena. Cuando la esponja está llena de agua, derrama y comunica el líquido con abundancia. Aquí está la diferencia entre meter en el agua una piedra y una esponja. La piedra solo se moja por fuera, pero el agua no penetra dentro de ella, y cuando se saca del agua, se seca. ¿No es así lamentablemente la vida de muchos bautizados? En cambio, la esponja se llena completamente. Para vivir como verdaderos discípulos de Jesucristo, hemos de ser esponja y no piedra. Jesús fue un hombre totalmente lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios bajó sobre él en forma tangible en su bautismo. Lucas 3:22. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se marchó del Jordán. El Espíritu le condujo hacia el desierto. Lucas 4:1. Entonces Jesús, lleno del poder del Espíritu, se volvió a Galilea. Lucas 4:14. En la sinagoga de Nazaret, Jesús leyó la lectura de Isaías 6:1. El Espíritu del Señor Dios soberano reposa sobre mí, y añadió: hoy se cumple esta escritura que acabáis de escuchar. Jesús predijo la presencia del Espíritu Santo. En una ocasión, Jesús fue a una fiesta judía llamada la fiesta de los tabernáculos. Millares de judíos iban a Jerusalén a celebrar esta fiesta recordando la época en la que el pueblo hebreo peregrinó por el desierto desde Egipto hasta la tierra prometida. El último día de esta fiesta se recordaba cómo Moisés, por mandato de Dios, hizo brotar agua de una roca. Este pasaje era leído y representado visualmente. El sumo sacerdote bajaba a la piscina de Siloé y llenaba una ánfora de oro con agua. Entonces guiaba al pueblo al templo, que subía en procesión. El sumo sacerdote vertía el agua a través de una canaleta en el lado oeste del altar, para recordar el agua que cayó de la roca, y como anticipación del gran río que nacería del templo, según la profecía de Ezequiel 47:1-12. El último día de la fiesta, Jesús se levantó y exclamó: si alguien tiene sed, que venga a mí. El que cree en mí, que beba, porque la Escritura dice: de su interior brotarán ríos de agua viva. Jesús decía que las promesas de Ezequiel y de otros no se cumplirían en un lugar, sino en una persona. El río de la vida brota de Jesús. También en un sentido derivado, los ríos de agua viva brotarán de cada cristiano, el que cree en mí. Jesús dice que de nosotros brotará este río, llevando vida, fruto y salud para los demás, tal como prometió Dios a través de Ezequiel. El evangelista San Juan continuó explicando que Jesús estaba hablando del Espíritu Santo
que recibirían los que creyeran en él. Juan 7:39. Y añadió que entonces todavía no habían recibido el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. En virtud de su muerte y resurrección, es decir, de su glorificación, Jesucristo nos comunica el Espíritu Santo. Después de la resurrección, Jesús indicó a los discípulos: «Y yo haré venir sobre vosotros aquel que mi Padre ha prometido. Quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos de la fuerza que os vendrá de arriba». Poco antes de su ascensión, Jesús prometió de nuevo: «Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el extremo de la tierra». Hechos de los Apóstoles 1:8. Los discípulos tuvieron que esperar y orar aún durante 10 días más. Entonces, finalmente, el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, de repente vino del cielo un ruido, semejante a un viento impetuoso, y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu Santo los movía a expresarse. La promesa del Padre se había cumplido. La multitud de gente que se había reunido alrededor de la casa estaba sorprendida. Pedro se levantó y fue a explicar lo que había pasado. Recordó las promesas de Dios en el Antiguo Testamento y explicó cómo todas sus esperanzas y aspiraciones se estaban cumpliendo ahora ante sus ojos. Explicó que Jesús, habiendo recibido del Padre al Espíritu Santo prometido, lo ha derramado como estáis viendo y oyendo. Hechos de los Apóstoles 2:33. Cuando la multitud preguntó qué tenían que hacer, Pedro les dijo que se arrepintieran y se hicieran bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para poder obtener el perdón de los pecados. Entonces Pedro prometió que recibirían el don del Espíritu, diciendo: «La promesa es para vosotros y vuestros hijos, y también para todos los de lejos, a quienes llame el Señor nuestro Dios». Nosotros vivimos ahora en el tiempo del Espíritu. La promesa del Señor se ha cumplido. Cada cristiano recibe la promesa del Padre. Ya no es para algunas personas en particular, en momentos y para labores puntuales. Es para todos los cristianos, incluyéndonos a ti y a mí, y es para siempre.